chicos, un saludo para todos ustedes, nuevamente aquí en el curso de aritmética. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, esperando que se encuentren bien. Vamos a iniciar la otra parte de la teoría de conjuntos. Voy a recordar algunos conceptos y voy a introducir otros, ¿de acuerdo? El tema de hoy es relaciones entre conjuntos y cuantificadores. ¿De acuerdo, chicos? Esto ya lo habíamos visto, la parte de la inclusión. Dice, sean los conjuntos A y B, si todos los elementos de A son también elementos del conjunto B, decimos que el conjunto A está incluido en B. A ver, ¿qué es lo más importante dentro de esta parte, amigos? Dentro de esta parte lo más importante sería lo siguiente. Dice, sean los conjuntos A y B. Decimos, si todos los elementos del primer conjunto también son elementos del segundo conjunto. O sea, todos los elementos de A también tienen que ser elementos de B. Si es que eso se cumple, entonces decimos que A está incluido, ¿dónde, chicos? A está incluido en B, profe. Ah, ya. Entonces, eso es lo más importante a la hora que yo trabajo la inclusión. Todos los elementos del primer conjunto, no olvides, por favor, todos los elementos del primer conjunto, ¿no? Los elementos del conjunto A también son elementos de ¿quién? Del conjunto B. Esto de acá siempre lo tienes que manejar, ¿ok? Entonces, si se cumple eso, entonces estamos hablando de que el conjunto A está incluido, ¿dónde, chicos? En el conjunto B. Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Sean los conjuntos M igual a 4 cuyos elementos, a ver, sea el conjunto M cuyos elementos son el 4, el 5 y el 6, y el conjunto N cuyos elementos son el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, M está incluido en N. A ver, vamos a verificar. Primero, a ver, M está incluido en N. Según la definición, los elementos de M también son elementos de ¿quién? De N. A ver, el 4, sí, profe, el 4 es un elemento de N. El 5, sí, profe, el 5 es un elemento de N. El 6 también es un elemento de N. Entonces todos los elementos del primer conjunto son elementos del segundo conjunto. Por lo tanto, M está incluido ¿dónde, chicos? Ah, profe, M está incluido en N. A ver, otro ejemplito. Por ejemplo, si usted tiene el conjunto 2, 7, 6 y 0. ¿Ya? Y este conjunto, vamos a llamarle conjunto A. ¿Ok, chicos? Ya está. Y mi conjunto B, que sea pues de repente, ¿no? 3, 5, 6, 7, 2, 9 y 0. A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, vamos a verificar si es que hay si es que se cumple la relación de inclusión. A ver, jóvenes, primero, a ver, analicemos. ¿Quiénes son los elementos de A? El 2, el 7, el 6 y el 0. ¿Correcto? Sí, profe. Entonces, si yo digo que A está incluido en B, ¿qué debo verificar? Se debe de verificar que todos los elementos de A tienen que estar en el conjunto B. A ver, el elemento 2, que es un elemento de A, debe estar en B. Y si lo está, mírenme. El 7, que es un elemento de A, también debe estar en B. Y si lo está. El 6 también, profe. Y el 0 también está en B. Entonces todos los elementos de A pertenecen a B. Si todos los elementos de A pertenecen a B, entonces esto de acá es verdadero. O sea que el A está incluido, ¿dónde, chicos? En B. Entonces no te olvides, para que se cumpla la inclusión, todos los elementos del primer conjunto deben estar en el segundo conjunto. Algo que no debemos olvidar es lo siguiente, amigos. Todo conjunto está incluido en el mismo conjunto. Importante, porque todos los elementos de A pertenecen al conjunto A. Chicos, el vacío está incluido en cualquier conjunto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como él no tiene ningún elemento, entonces ningún elemento, ¿no?, pertenece a este conjunto, pues, ¿no? Esto de acá por teoría, ¿ya? No nos olvidemos, todo conjunto está incluido en sí mismo. El vacío está incluido en A.
Y también, por si acaso, para que no lo olvides, porque ahí he dejado unos ejercicios de repente, el vacío, amigo, pertenece siempre, ojo, pertenece siempre al conjunto potencia de A, ¿de acuerdo? Y el vacío, por si acaso, está incluido en cualquier conjunto, es decir, también está incluido en el conjunto potencia de A. ¿De acuerdo? Ahí el vacío cumple esas dos situaciones. Bien, entonces ahí les dejo la inclusión. La definición es simple. Igualdad. Dos conjuntos A y B, chicos, son iguales cuando ambos poseen los mismos elementos. Hablamos de conjuntos iguales cuando ambos poseen los mismos elementos. Mira, ve. Dices A y B son iguales cuando ambos poseen, ¿qué cosa, chicos? Los mismos elementos. Y se denota de la forma A igual a B. Por ejemplo, si usted tiene el conjunto ACL y tiene el conjunto B CLA, se observa que A es igual a B. ¿Por qué? Porque tienen los mismos, ¿qué cosa? Los mismos elementos. Elemento A en el primer conjunto, elemento A en el segundo conjunto, ¿sí o no, chicos? A, elemento C en el primero, elemento C en el segundo, elemento L en el primero, elemento L ¿dónde? En el segundo. Entonces, chicos, dos conjuntos son iguales si solamente si tienen los mismos elementos. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya está. Entonces tenemos ahí esa situación. Vamos ahora con el siguiente. Conjuntos comparables. ¿Cuándo hablo yo de conjuntos comparables? Dos conjuntos A y B, dice la teoría, son comparables cuando uno de ellos está incluido en el otro. Cuando uno de ellos está incluido en el otro. Y ya nosotros sabemos qué cosa es inclusión. A ver, dos conjuntos a partir de ahora para mí serán comparables si solo si, a ver, dos conjuntos son comparables cuando uno de ellos está incluido ¿dónde? En el otro. Ah, ya, profe, ¿no? Es decir, si A está incluido en B o B está incluido en A. Por ejemplo, a ver, acá tengo un ejemplito. Si A el conjunto de todos los X tal que X es un mamífero. Y B es el conjunto de todos los X tal que X es un cuy. ¿No? ¿Alguna vez has visto un cuy? Claro, todo el mundo se come su cuy todos los domingos, ¿no? Entonces, a ver, profe, este X es un cuy y ese cuy es un mamífero. Entonces, todo cuy es mamífero, por lo tanto el conjunto B está incluido en el conjunto A. ¿Cierto o no? Pero A no está incluido en B. ¿Por qué, chicos? Porque, a ver, ¿una ballena es un mamífero? Sí. ¿Y ha visto una ballena que sea cuy? No, profe. Ah, ya, entonces, no todo cuy es no todo mamífero es un cuy. Entonces, A ya no está incluido en B. Por lo tanto, son comparables, pero ¿quién es el que está incluido en el otro? A está incluido en B. ¿De acuerdo? Basta que uno de los dos se cumpla. O sea, o que A esté incluido en B o que B esté incluido en A. Profe, otro ejemplo. A ver, vamos a poner por acá el conjunto A. ¿Ya? El conjunto A, cuyos elementos, ¿ya? Son, por ejemplo, de repente el 1, el 3, ¿ya? El 5, ¿ya? El 7, el 9, ¿ya? Y tengo el conjunto B igual a todos los X que pertenecen a los enteros positivos, tal que X es un número impar. ¿Son comparables o no son comparables, chicos, esos conjuntitos? Sí, profe, sí son comparables. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A son números, ¿qué cosa? Impares, y además son enteros. Si son impares, ¿sí o no? Cumple que son enteros y son impares. Ah, profe, entonces el A está incluido en B, correcto. Y basta, profe, que uno de ellos esté incluido en el otro para que sean, ¿qué cosa? Comparables. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. Profe, si se da la doble inclusión, ya vimos pues hace rato, ¿no? La doble inclusión te lleva, ¿qué cosa? A la igualdad. Entonces, cuando hablamos de conjuntos comparables, cuando uno está incluido en el otro. 1 pertenece a los enteros y es impar, sí. 3 pertenece a los enteros y es impar, sí. 5 pertenece a los enteros y es impar, sí. 7 pertenece a los enteros y es impar, sí. 9 pertenece a los enteros y es impar, sí. Entonces todos los elementos de A pertenecen a B, por lo tanto A está incluido ¿dónde? En B. Y cuando hablamos de conjuntos disjuntos, dos conjuntos A y B son disjuntos cuando no poseen elementos comunes. Dos conjuntos son disjuntos cuando no poseen elementos comunes. Sean los conjuntos A igual a todos los X, tal que X es par,
y b igual a todos los x tal que x es impar. Chicos, ¿habrá un número que cumpla las dos cosas? No, profe. Entonces, hablamos de conjuntos disjuntos cuando no hay elementos comunes. ¿De acuerdo? Y dice, se observa que A y B no tienen elementos comunes, por lo tanto, A y B son disjuntos. Entonces, a ver, ¿qué tenemos hasta ahí? A ver, inclusión. ¿Cuándo un conjunto está incluido en el otro? Profe, cuando los elementos del primer conjunto forman parte, también son elementos del segundo conjunto. Ya, cuando hablo de conjuntos, ¿qué cosa? Iguales. Profe, se habla de conjuntos iguales cuando tienen los mismos elementos. Listo. ¿Cuándo hablo de conjuntos comparables? Profe, cuando uno de ellos está incluido en el otro. ¿Y cuando hablo de conjuntos disjuntos? Profe, cuando no tienen elementos, ¿qué cosa? Elementos comunes. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta ahí nosotros tenemos esas 4 definiciones. Entonces, esa sería la relación entre conjuntos. No lo olvides, ¿ah? Muy bien. Entonces, esa sería nuestra relación entre conjuntos. Bien, vamos ahora con esto de acá, chicos. ¿Qué es una función proposicional? A ver, bueno, ya nosotros hemos visto lógica proposicional y ahora estamos viendo un poquito de conjuntos. Entonces yo ya les había dicho que la lógica proposicional y los conjuntos están relacionados de muchas formas, ¿no? Una de ellas es mediante la función proposicional, pero no hay que asustarnos, a ver, todo sencillo nada más. Dice, una función proposicional es aquel enunciado que contiene una variable y que tiene la propiedad de convertirse en verdadero o falso para cierto valor de la variable. Las funciones proposicionales se pueden representar por p de x, q de x, r de x, etc. Donde x sería la variable. Por ejemplo, a ver, p de x es la proposición, ¿no? Es una función proposicional. Definida de esta forma, x menos 2 mayor que 18. Q de x es x al cuadrado más 4 igual a 16. R de x es un número primo. ¿No? Lo que te decía, dice, se puede convertir en verdadero o falso para cierto valor de la variable. Por ejemplo, si yo pongo acá 100, 100 menos 2, 98, ¿cierto o no? Y 98 es mayor que 18, sería verdadero. Pero si yo acá pongo 0, 0 menos 2 es menos 2, y menos 2 mayor que 18 sería falso. ¿Ves? Se convierte para ciertos valores, se convierte en verdadero y para cierto valor se convierte en falso. Por lo tanto, es una función proposicional. Ojo, cuidado, no es una proposición lógica, es una función proposicional. ¿Qué es una función proposicional? Es un enunciado el cual se convierte en verdadero para algunos valores de su variable y en falso para algunos otros valores de quién, de sus variables, o para otros valores de sus variables. Por ejemplo, x cuadrado más 4 igual a 16. Si x vale 1, 1 al cuadrado más 4 me sale 5. 5 es igual a 16, falso, profe. Pero si x vale, por ejemplo, menos... si x vale, por ejemplo, ¿cuánto? A ver, sería raíz cuadrada de 12. Si x vale raíz cuadrada de 12, elevado al cuadrado es 12. Y 12 más 4, ¿cuánto me quedaría? 16. Ah, profe. Entonces se convierte en verdad en verdadero. X es un número primo. Si yo pongo el 10 sería falso. Pero si pongo 11 se convertiría en verdad en verdadero. A eso nos referimos con función proposicional. ¿De acuerdo? Dice, si en la primera función, acá hay un ejemplo, ¿no? Si en la primera función, por ejemplo acá, ¿no? A x le damos diferentes valores, por ejemplo usted le da 10, 10 menos 2 le sale 8. Y 8 es mayor que 18, profe, sería falso, ¿cierto? Pero en cambio, ¿no? Pero en cambio, si tú le das 23, 23 menos 2 te sale 21 y 21 es mayor que 18, eso sería ¿qué cosa? Verdadero. ¿Cómo puede verse? Dependiendo del valor de la variable podemos obtener resultados, ¿qué cosa? Diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, un ejemplo más, profe. A ver, por ejemplo, si usted tiene la función proposicional h, que depende de la variable x, ¿ya? Igual, por ejemplo, a x al cuadrado menos 4. Y esto le pongo igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta es una función proposicional que depende de la variable, ¿qué cosa? De la variable x. Entonces, amigos, si usted, por ejemplo, a x le da 5, ¿no? Entonces reemplaza 5 al cuadrado 25. 25 menos 4 sería ¿cuánto, chicos? 21. Usted estaría afirmando que 21 es igual a 0. Pero, como todos observamos, esto de aquí sería ¿qué cosa? Sería falso. ¿Ves? Para algún valor de su variable se vuelve falso. Pero ¿qué pasa si x es igual a 2? ¿No? O menos 2 si quieres.
Menos 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 te sale 0. Y 0 es igual a 0. Sí, profe, eso sería ¿qué cosa? Sería verdadero. ¿Ves? Entonces, para algunos valores se volvió verdadero y para otros valores, ¿cómo es? Falso. A eso llamamos una ¿qué cosa? Función proposicional. Bien, vamos con lo que te había mencionado, los cuantificadores. Existen los cuantificadores de dos tipos, amigos. Hay el cuantificador universal y el cuantificador existencial o particular. El universal, no tenemos aquí nosotros el cuantificador, acuérdate, universal, y tenemos el cuantificador existencial o particular. ¿De acuerdo? Vamos con el primer cuantificador, que es el cuantificador universal. A ver, cuantificador viene de contar, ¿no? De cantidad, ¿ok? Dice, si a una función proposicional, ya vimos que es una función proposicional, le anteponemos la expresión para todo x, ya, cuyo símbolo es el siguiente. Es como una A invertida. Esta A invertida, ¿cómo se va a leer, chicos? Se va a leer a partir de ahora para todo x. Estaremos indicando el sentido universal de dicha función proposicional, obteniendo ahora una proposición lógica. Mira, si a una función proposicional le anteponemos la expresión para todo x, estaremos indicando el sentido universal de dicha función proposicional, obteniendo ahora una proposición de tipo ¿qué cosa? De tipo lógica. A ver, por ejemplo, esta A se lee para todo, ¿cierto o no? ¿Cómo leeríamos eso, profe? Eso se leería para todo x, la función proposicional p de x, ¿no? O para todo x tal que p de x, o para todo x se cumple p de x. Profe, no entiendo, o sea, lo que yo te estaría diciendo, ¿no? Por ejemplo, una función proposicional, le agrego yo el para todo. Por ejemplo, para todo x se cumple que x al cuadrado, por ejemplo, que x al cuadrado, ¿no? Es mayor o igual que ¿quién? Que 0. Entonces, esto de acá es una función, proposicional. Pero al agregarle el para todo x, ¿no? Y yo le pongo, entonces esto de acá ya se convierte en una proposición lógica. Para todo x al cuadrado es mayor o igual que 0. Bueno, si x es un número real, sí, pero si x es un número complejo, ya no. Entonces, esta proposición sería ¿qué cosa? Sería falsa. Ah, ya, profe. Entonces, se vuelve proposición lógica cuando le agregamos el cuantificador. En este caso le agregué ¿qué cosa? El para todo. ¿No? Se puede definir para todo x se cumple p de x, o para todo x tal que p de x, o para todo x p de x es, ¿no? Se cumple también aquí p de x, ¿no? Entonces estas tres notaciones son ¿qué cosas? Son similares. Se lee para todo x tal que se verifica, tal que se cumple ¿qué cosa? P de x. Vamos con la otra. Dice, chicos, a ver, por acá les he puesto algunos ejemplos, claro. Dice, si tenemos una función proposicional p de x tal que, ¿no? Tenemos x, ¿no? Una función proposicional tal que, ¿no? Se cumple esa situación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, chicos, tenemos una función proposicional p de x que dice que x más 5 es mayor o igual que ¿quién? No, es mayor que 2, profe. Solo mayor que 2. Entonces, chicos, me está diciendo, ¿no? Que ahí aparece una función, ¿qué cosa? Una función proposicional, ¿no? Entonces, hasta ahí no es una proposición lógica. Pero si usted le agrega el cuantificador universal, entonces ya se convierte en una proposición lógica. Miren, a ver, vamos a analizar eso. Usted tiene la función proposicional que p de x. ¿Cómo está definida? Como que x más 5 es mayor que ¿quién? Que 2. Muy bien. Entonces, no es una proposición lógica hasta ahí. Pero si ahora le agregamos el cuantificador universal para todo, entonces esto de acá ya se convierte en una proposición lógica. Digo, para todo x, x más 5 siempre es mayor que 2. Bueno, tendremos una proposición lógica cuyo valor ¿qué cosa es? Es falso, pues, ¿no? Porque no se cumple para todo. Por ejemplo, si usted le da acá menos 5 más 5 sería ¿qué cosa? 0. ¿Y 0 es mayor que 2? No. ¿No? Acá hay otro ejemplo, ¿no? X igual a menos 4.
Si x vale menos 4 más 5 sería 1, y 1 es mayor que 2, no. Una vez que tú le agregas el cuantificador ya se convierte en una proposición lógica, es decir, tú puedes decir si es verdadero o falso. ¿De acuerdo? Dice, tendremos una proposición lógica cuyo valor es falso, porque no todos los valores de x cumplirán la proposición. Por ejemplo, para x igual a menos 4 no cumple, entonces es falso para todo x. Que se cumpla que x más 5 es mayor que 2. Vamos a ver ahora el otro tipo de cuantificador. El cuantificador existencial. Dice, el cuantificador existencial, chicos, lo vamos a trabajar con es como una i invertida. Existe. Y si yo le pongo así, ¿qué estaría diciendo? Que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería, ¿no?, la notación para el cuantificador existencial. Ahora vamos a ponerlo por aquí. Dice, a ver, si a una función proposicional le anteponemos la expresión existe un x, tal que estaremos indicando el sentido existencial, que exista dicha función. Existe un x de tal forma que se cumple p. Existe un x tal que p de x. Existe un x tal que se verifica p de x. Se lee, existe un x tal que se verifica p de x. Existe por lo menos un x tal que se verifica p de x. Al menos un x verifica p de x. ¿No? Varias formas de leer lo mismo. A ver, por ejemplo, esta es mi función proposicional, x menos 3 mayor que 10. Si yo le agrego el cuantificador, se convierte en una proposición, ¿qué cosa? Lógica, así como aparece acá. Ya, profe, voy entendiendo. Esto de acá era a veces verdadero y a veces falso, entonces no podía ser proposición lógica. Pero cuando usted le agrega el cuantificador, ya se convierte en una proposición lógica. Yo digo, ¿existe algún x de tal forma que x menos 3 es mayor que 10? Sí. Por ejemplo, el 20. 20 menos 3 es 17. ¿Y 17 es mayor que 10? Sí. Entonces esto es verdadero. No se tiene que cumplir para todos, sino tiene que existir por lo menos uno, ¿no? Entonces dice, para verificar que es una proposición lógica, podemos darnos cuenta que si x vale 15 se cumple la desigualdad, ya que hemos encontrado por lo menos un x que verifica p de x. Por lo tanto, es una proposición, ¿qué cosa, chicos? Es una proposición lógica. ¿De acuerdo? Cuyo valor, ¿qué cosa es? Es verdad, es verdadero. Su valor, ¿qué cosa es? Es verdad, verdadero. Bien, chicos, entonces, a ver, hasta aquí que estamos aprendiendo. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Profe, existen las proposiciones o la función proposicional. Vamos a poner por acá, por ejemplo, x más 10, vamos a decir así, x más 10 menor que 0, por ejemplo. Y ya está. Esta expresión se llama función proposicional y se denota con letras mayúsculas. Por ejemplo, usted puede utilizar p, que depende de quién, de la variable x. Esta sería nuestra función proposicional. Entonces, esta función proposicional puede ser verdadera para algunos valores. Por ejemplo, si x vale menos 20, ¿no? Si x vale, por ejemplo, menos 20, a ver, vamos a poner por acá, si x es igual a menos 20, entonces, ¿qué tendríamos? A ver, menos 20 más 10 sería menos 10. Y menos 10 es menor que 0. Esa proposición sería, ¿qué cosa? Verdadera. Pero para otros valores, eso es, ¿qué cosa? Falso. Por ejemplo, si x vale 1, 1 más 10 es 11. Y 11 es menor que 0, falso, profe. Entonces, esto de ahí se convertiría en, ¿qué cosa? En falso. Entonces tenemos valores verdaderos para algunos elementos de x y valores falsos para otros elementos de x. Ah, ya, profe. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera trabajar, ¿no?, le puede agregar el para todo o le puede agregar el cuantificador existencial. Este es el para todo. Para todo significa que todos los elementos cumplen esa proposición. A ver, para todo x, ¿no?, vamos a suponer acá, para todo x, y vamos a suponer que yo le pongo en el conjunto de los números reales, ¿no? Vamos a suponer que estamos trabajando ahí. Para todo x elemento real, x más 10 es menor que 0, no, profe, eso es falso, ¿no? Para todo x se cumplirá que x más 10 es menor que 0. A ver, ¿cómo? Ya, profe, a ver, ahí ya se convierte en una proposición lógica, ¿no, profe? Claro, porque yo estoy afirmando que todo x que está en los números reales cumple esta desigualdad. Pero eso sería, ¿qué cosa? Eso sería falso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el 6 más 10, 16. 16 es menor que 0, eso sería falso. Pero en cambio, si yo le pongo el x, existe un x que pertenece al conjunto de los números reales, de tal forma que x más 10 sea
menor que 0, eso también se convierte en una proposición lógica. Yo estoy diciendo que existe al menos un elemento que está en los números reales, de tal manera que x más 10 es menor que 0. Y sí, pues si x usted le da menos 20 más 10 le sale menos 10. Y menos 10 es menor que 0, eso sería ¿qué cosa? ¿Verdad? Verdadero. Entonces, una vez que usted le agrega, le estoy repitiendo, el cuantificador, aquí el cuantificador para todo, y aquí el cuantificador existe, entonces esto de aquí ya sería una proposición lógica que en este caso es falsa, y este de aquí ya sería otra proposición lógica que sería ¿qué cosa? ¿Verdad? Verdadera. Muy bien, chicos, hasta ahí tenemos entonces eso de ahí. Seguimos por acá. Bueno, a ver, acá les había puesto eso, ¿no? A ver, dice era verdadero. Vamos ahora con la negación de proposiciones que tienen cuantificadores. Negación de proposiciones que tienen, chicos, o que poseen ¿qué cosa? Cuantificadores. Negación de proposiciones que tienen cuantificadores. Sea la proposición para todo x que verifica esta proposición. Su negación, ya tenemos acá el símbolo, de para todo es existe por lo menos un x que no cumple la proposición. Esa sería la negación. A ver, profe, o sea, si yo niego para todo x, la negación de para todo me sale existe. Existe al menos un x que no cumple con la proposición. ¿Ya? Entonces, de esta forma, si tenemos la proposición existe, un x que cumple con la proposición, su negación será, esta sería su notación, negación de existe, un x que cumple la proposición, la negación sería para todo x no se cumple la proposición. ¿De acuerdo? A ver, ejemplos. A ver, aquí nos vamos a aclarar. Existe un x tal que x es igual a 7. Entonces, su negación del existe sería para todo. Pero cambia el existe por el para todo y acá se niega la afirmación x igual a 7. Entonces tendría que ser x diferente de 7. Existe un x que es un número par. Entonces, tú, al negar el existe, ¿qué te va a salir? Para todo x. Y se niega la afirmación. Es un número par, entonces cambio, niego. ¿Es un número qué cosa? ¿O no es un número qué cosa? Par. Si usted niega el existe, le sale para todo. Pero si usted afirmó algo, acá se cumple lo contrario. O sea, niega su afirmación, niega su proposición. A ver, por ejemplo, yo digo, a ver, existe un x tal que x más 3 es mayor que 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es mi proposición. ¿Qué pasa, chicos, si yo a esta proposición le aplico la negación? ¿Qué pasaría si yo le aplico la negación? Entonces, la negación del existe es para todo x, ¿no? Y esta proposición también se tiene que negar. Entonces sería que x más 3 sea menor o igual que 10. ¿No? La negación de mayor es menor o igual. Entonces, esta sería la negación de la proposición. Bueno, como esta proposición es verdadera, esta sería ¿qué cosa? Falsa, porque negación de verdadero me sale ¿qué cosa? Falso. Ya, profe, eso ya lo entendí. Profe, y si niego, por ejemplo, yo digo, para todo x que pertenece, por ejemplo, a los números reales, ¿ya? X menos 1 es mayor que 0, por ponerles un ejemplo. Entonces, al negar el para todo, te sale existe, ¿sí o no? Existe un x que pertenece al conjunto de los números reales y, bien, a ver, tanto en el para todo como en el existe se niega la proposición. Para todo x que pertenece al conjunto de los números reales, x menos 1 es mayor que 0. ¿Su negación cuál sería? ¿Cuál sería la negación de esta proposición? Que existe un x que pertenece a los números reales tal que x menos 1 sea menor o igual que ¿quién? Que 0. ¿Ves? Niegas. Pero como esta proposición era falsa, esta de acá sería ¿qué cosa? ¿Verdad? Verdadera. Como ya sabemos, si negamos algo falso me sale verdadero. Si negamos algo verdadero me sale ¿qué cosa? Falso. A ver, si usted niega para todo x al cuadrado es mayor que 1. Entonces la negación del para todo me sale que le existe. Existe un x. Entonces x al cuadrado mayor que 1. Entonces niego el mayor. ¿Qué te sale? Menor o igual. ¿Ves?
Niegas acá, ¿es un número par? No es un número par en la negación. Entonces acuérdate ya, profe, o sea, el para todo, su negación, me sale el existe. Así es. Y si usted niega, el existe, ¿no? Si usted niega el existe, si usted niega el existe, entonces la negación del existe, ¿qué le va a salir? Para todo. Negación y negación. Y siempre se niega la proposición. Siempre se niega, ¿qué cosa? La proposición. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos la negación de los cuantificadores. A ver, vamos a leer esto. Dice, una función proposicional cuantificada universalmente es verdadera si y solo si son verdaderos para todas las proposiciones particulares asociadas a aquella. Para asegurar la verdad de una proposición cuantificada universalmente es suficiente que sea verdadera alguna de las proposiciones asociadas a la función proposicional. Un problema de interés es la negación de funciones proposicionales cuantificadas. Por ejemplo, la negación de todos los enteros son impares es existen enteros que no son qué cosa, impares, ¿no? Eso lo ven ustedes en su curso de RM, ¿no? Cuando ustedes llevan qué cosa, lógica, ¿no? Lógica de clases, ¿no? Muy bien. Dice, a ver, recuerda usted que los símbolos son existe un X tal que no se cumple. Entonces, si usted quiere negar la función, proposicional cuantificada universalmente, se cambia al cuantificador existencial y se niega qué cosa, la función proposicional, lo que ya te había explicado, pues, ¿no? El existe se cambia por el para todo y el para todo se cambia por el existe, pero siempre se niega qué cosa, la función proposicional. Ejemplos, a ver, supongamos la proposición, todos los alumnos de mi colegio son aplicados. Todos significa el para todos, ¿cierto o no? Entonces, si tú niegas para todos, existe alumnos de mi colegio y se niega la afirmación, ¿sí o no? ¿Quién es la función proposicional? Son aplicados. Entonces, existen alumnos que no son qué cosa, aplicados. A ver, vamos a leer. Dice, supongamos la proposición, todos los alumnos de mi colegio son aplicados. Entonces, cuantificador, todos. ¿No? ¿Y cuál es la afirmación? Los alumnos de mi colegio son qué cosa, son aplicados. Entonces, si usted niega, no dice, veamos, o la vamos a escribir en un lenguaje simbólico, negarle y traducir la negación al lenguaje ordinario. Nos damos cuenta pronto que se trata de implicación de funciones proposicionales. P de X es alumno de mi colegio, Q de X es aplicado. Para todo X, tal que P de X es un alumno de mi colegio, entonces ese alumno es aplicado. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta la forma de negar una función proposicional, ¿no?, cuantificada universalmente y una aplicación, resulta que existe un elemento que es alumno de mi colegio y no es qué cosa, aplicado, lo que ya te había dicho, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Lo que ya te había dicho. Profe, ¿y esto de acá también se puede aplicar lógica proposicional, profe? Claro, que amigo, justamente es lo que hemos aplicado, si tú te das cuenta. ¿Te das cuenta? Hemos aplicado eso. ¿Por qué? Porque la condicional, ¿en qué se transformaba? ¿Quién se acuerda en qué se transformaba la condicional? A ver, lógica proposicional. Esto sería no P, ¿sí o no? No P o Q. ¿Sí o no, chicos? Así es, profe. Esto sería no P o Q. Entonces, si usted niega no P o Q, ¿qué le sale la negación de no P o Q, chicos? Ah, profe, sería negación de la negación, me sale la proposición. Morgan, ¿sí o no? El O cambia por I. ¿Y qué le queda acá? Negación de Q de X. Ajá. Listo, profe. Entonces me quedaría ese resultado que es el que aparece acá, ¿no? Una pequeña demostración si quieres, ¿no? Entonces existe, porque ya sabemos que el para todo cambia por quién, chicos, por el existe, ¿no? Existe un elemento que es un alumno y que no es aplicado. Traduciendo, existe alumnos de mi colegio que no son aplicados. A ver, vamos con un problemita, chicos, para ir terminando ya, Dice, se da el N. N es un conjunto cuyos elementos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y bueno, por ahí hay una controversia, ¿no? En si los números naturales entre el 0 o no entre el 0. Entonces, nosotros, por eso le he llamado N nada más, no le he dicho natural.
nosotros tomamos en consideración lo siguiente, ¿no? Que los números naturales sirven para contar. Entonces yo cuento un alumno, dos alumnos, tres alumnos, cuatro alumnos, cinco alumnos, 100 alumnos, 20 alumnos, etcétera. Enteros positivos. Pero si ya no hay nadie en el aula, ¿qué diría? Cero alumnos. Entonces, tiene sentido hablar del cero en los números naturales. Dice, verificar en ella el valor de las siguientes proposiciones, negarlo simbólicamente mediante el uso de cuantificadores. Profe, pero acá no hay nada, no dice ni existe ni para todo. Entonces, yo digo, ¿cómo entenderíamos esto? X pertenece a los números naturales y cumple que x cuadrado menos 9 es igual a 0. Entonces, este x acá está implícito el para todo. Para todo x que pertenece a este conjunto n, no a los números naturales, sino a este conjunto n, x al cuadrado menos 9 es igual a ¿quién? A 0. A ver, si x vale 1, 1 menos 9 me sale menos 8, y menos 8 no es 0. Ah, ya, profe, entonces esta proposición, ¿cómo es? Es falsa. ¿Sí? Y esta proposición, ¿cómo sería? Existe un x que pertenece a n, tal que x al cuadrado menos 9 es igual a 3. Y sí, pues, ¿no? Existe el x igual a 3. 3 al cuadrado 9 menos 9 me sale 0. Entonces, ¿esto sería qué cosa? ¿Verdad? Verdadero. Ahora, ¿cómo hace usted la negación? Niega usted el para todo, que le va a salir. Existe. Existe un x dentro del conjunto n. ¿Sí o no, chicos? Dentro del conjunto n. De tal manera que esto ya no se cumple, pues, ¿no? Que x al cuadrado menos 9 es diferente de ¿quién? De 0. Y sí, profe, sí se cumple, ¿no? Y en el otro caso sería ¿qué cosa? Que existe un x. No, profe, existe se cambia por ¿qué cosa? Existe se cambia por ¿quién? Ah, ¿por quién se cambia? Por para todo, profe. Ah, ya, entonces acá sería para todo x que pertenece a ese conjunto n, se cumple que x al cuadrado menos 9 es distinto de ¿quién? De 0. Veamos, a ver, ¿existe algún x de tal manera, existe acá un x de tal manera que x al cuadrado menos 9 sea diferente de 0? Claro, 4, por ejemplo, 4 al cuadrado 16, 16 menos 9, ¿cuánto me sale? 7, y 7 es diferente de 0. Entonces esto sería ¿qué cosa? ¿Verdad? Verdadero. Y eso era algo de esperarse, pues, porque como este era falso, su negación que te va a salir, ¿verdad? Verdadero. En cambio, acá es verdadero, su negación tiene que salirte falso. A ver, dice, para todo x, todos los x que yo reemplace aquí me dan valores distintos de 0. No, pues porque acá está el 3. Y 3 al cuadrado es 9, y 9 menos 9 me da 0. Entonces esto de acá sería ¿qué cosa? Sería falso. Y se sigue cumpliendo lo que ya sabíamos, ¿no? Que al negar algo verdadero te sale falso, y al negar algo falso te sale ¿qué cosa? ¿Verdad? Verdadero. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí tenemos los cuantificadores. De acuerdo, entonces espero que esto de acá les sirva a ustedes, ¿no? A ver, por acá tenemos creo que un ejemplito más, a ver, ahí está. Ajá, muy bien, dice, determine el valor de verdad de las siguientes expresiones. Este es el conjunto A, cuyos elementos son el 1, el 2 y el 3. Dice, existe un elemento perteneciente a si solo si hay otro elemento que pertenece a, ¿no? O para todo elemento que está en A, x al cuadrado es menor que y más 1. A ver, si usted por ejemplo tiene el 1, 1 más 1 le sale 2. Y 1 al cuadrado es 1. 1 es menor que 2, sí, se cumple, ¿ves? Existe un x tal que para cualquier y se cumple esta relación. Pero si y vale 2, 2 más 1 sería 3. Y existirá pues el 1 que cumple la misma relación. Y si y vale 3, ¿no? Sería 3 más 1, 4, y existe pues el 1 que cumple esto. Basta que exista un elemento nada más, de tal forma que para cualquier elemento del conjunto A se cumple la relación. A ver, voy a solamente a utilizar la A y ustedes hacen el resto, ¿no? Dice, existe un elemento en A, de tal manera que para cualquier elemento de A, x al cuadrado menor que y más 1. Profe, a ver, x al cuadrado tiene que ser menor que y más 1. Ya, pero ¿dónde está y en A? Entonces y puede ser 1, entonces sería x al cuadrado menor que 1 más 1 sería 2.
Dice x al cuadrado menor que 2 más 1 sería 3. Y x al cuadrado menor que 3 más 1, 4. Debe existir un x de tal manera que cumpla estas tres relaciones. ¿Y ese x quién es, chicos? Ese x es 1. ¿Y 1 pertenece al conjunto A? Sí. 1 al cuadrado menor que 2, 1 al cuadrado menor que 3, 1 al cuadrado menor que 4. Bien, jóvenes, entonces ahí hemos trabajado, ¿no?, esa parte de relaciones entre conjuntos y los cuantificadores, que era el tema de esta semana. Bien, jóvenes, espero que les haya servido. Cuídense, ¿no? Nos vemos. Vuelvan a repetir, vuelvan a observar el video, ¿no? Déanse ejemplos, ¿no? Está tranquilamente pausado todo como para que ustedes lo puedan desarrollar. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense, 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 chicos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.